¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos a este nuevo video donde vamos a tratar de responder la pregunta de si Linux es verdaderamente gratis. Vamos a abordarlo poco a poco y de manera objetiva comparándolo con otros sistemas operativos. Vamos a comenzar por ejemplo con Windows. Sabemos de antemano que los sistemas operativos Windows tienen cierto costo y este costo es monetario. Cuando tú adquieres un equipo de cómputo completamente nuevo, lo más seguro es que venga con el sistema operativo Windows. Hoy en día lo más seguro es que ya venga con el 11, pero puedes encontrar inclusive todavía algunos equipos con Windows 10. Para este caso, el costo del sistema operativo per se no existe, o podríamos verlo que sí existe porque ya te están cobrando el costo de la licencia junto con el costo del equipo de cómputo. Entonces veremos que el costo per se de solamente el sistema operativo reside solamente en una licencia, la cual puede ser vitalicia. Hay distintos tipos de licencia, unos asociados a tu cuenta de Microsoft y otro que es asociado a tu hardware. Yo personalmente he comprado más que nada lo que es el asociado al hardware. Yo tengo varios años con el mismo equipo de cómputo de escritorio y no me he visto en la necesidad de cambiarlo todavía. Por lo tanto, la licencia de Windows se ha visto vinculada con lo que es el número de serie de mi placa base. Por lo tanto, siempre que instalo Windows de nuevo para probar algunas cosas, pues ahí sigue la licencia y no tengo que activar el sistema operativo otra vez. En cambio, si es por medio de la cuenta de Microsoft, pues bueno, bastará con que metas tu cuenta y ya podrás tener acceso justamente a la activación de Windows. Otras personas recurren a lo que es la piratería, cosa que no te recomiendo en ninguno de los casos, ya que te expones a ti mismo a los malwares, spywares y muchísimas otras vulnerabilidades de tu sistema. Estás regalando más tu información de lo que ya la regalas utilizando este sistema operativo. Sabemos que Windows es un poco intrusivo con esas cosas y bueno, ahí estarías regalando todavía más tu información, cosa que yo no te recomiendo personalmente. Paga las licencias y es que estás en posibilidades económicas y que si quieres utilizar un sistema operativo Windows. Ahora, para el caso de Macs es un poco más extremo económicamente hablando. Si para algunas personas se les puede hacer un poco costoso la licencia de Windows, se les va a hacer impagable lo que es adquirir el sistema operativo de macOS. ¿Por qué? Porque ese sistema operativo prácticamente solo funciona en sus computadoras. Puedes intentar emularlo, claro que sí, pero es un proceso bastante tortuoso y no vas a obtener el mismo rendimiento que en una computadora de Apple. Por lo tanto, los costos más baratos pueden ir desde los $800 con la Mac Mini, o podrías irte a los costos muchísimo más elevados como la Mac Studio, la Mac Pro o las MacBooks, que también tienen ciertos costos que van, tengo entendido, desde los $1,200 hasta los $5,000 o un poco más, dependiendo de la configuración que tú le pongas al equipo de cómputo, ¿no? Ahora, muchas personas, sobre todo aquellas que estén realmente interesadas en el área tech, ya habrán visto o intentado descargar un sistema operativo Linux, y en los tutoriales en internet siempre abunda el medio o la forma de instalar estos sistemas operativos, y verás que en ningún momento se habla del costo monetario, y es por eso que muchas personas decimos y argumentamos que Linux es gratis, pero este gratis es únicamente aplicable para el tema económico. Pero ¿en qué otras cosas no puede resultarte gratis Linux si lo vemos desde un fondo más pragmático? Bueno, algunas personas, colegas de trabajo y compañeros de facultad me han comentado que no les gusta Linux porque tienen que gastar, y quiero hacer mucho énfasis en esta parte, gastar bastante tiempo en configurar Linux. ¿Qué implica todo esto? Bueno, ellos tienen razón en algo. Cuando tú instalas un sistema operativo, por ejemplo, como Windows o como Mac, no tienes que hacer más que registrar tus datos más básicos y comenzar a utilizarlo. Y puedes instalar prácticamente todo lo que quieras, para lo que está diseñado tu sistema operativo o para lo que compraste tu computadora. Las personas que comúnmente adquieren Windows lo hacen justamente para jugar videojuegos, para navegar por internet, utilizar la paquetería de Microsoft Office, y prácticamente para esas tareas no requieres más esfuerzo que simplemente instalar el sistema operativo, meter unos cuantos datos, poner tu contraseña y ya estaría completamente listo. Para el caso de macOS, algunas personas lo utilizan un poco para programar, algunas otras personas simplemente lo utilizan para diseño. Lo mismo, paquetería de Office, navegar por internet, responder correos y demás. Para ese tipo de personas, simplemente el hecho de poder prender su computadora y que ya esté listo su sistema operativo es bastante atractivo. En cambio, hemos visto en este canal, por ejemplo, en tutoriales de cómo instalar Arch Linux, cómo instalar EndeavourOS o cualquier otra cosa, implica un poco más de costo mental, por así decirlo,
no suponiendo que las personas que utilizan Linux son superiores mentalmente, sino que implica un mayor esfuerzo cognitivo para tratar de seguir instrucciones un poco más complejas de lo que podría ser simplemente darle clic a siguiente, poner tus datos más básicos y terminar la configuración. Es cierto que esto pasa y que es una verdad. Instalar Linux en algunas ocasiones puede ser más tedioso que instalar sistemas operativos como Windows o como Mac, pero también es una verdad a medias. Para muchos sistemas operativos basados en Linux son igual de fáciles que instalar que lo que son sistemas operativos como Mac o como Windows. Por ejemplo, vamos a poner muy puntualmente los ejemplos como Ubuntu, Linux Mint, Fedora. Son bastante fáciles de instalar. Tienes que hacer prácticamente lo mismo. Seleccionas el disco donde lo vas a instalar, seleccionas tu nombre, tu contraseña y ya estarías listo para navegar. Pero ¿dónde viene entonces el costo extra de tiempo si hay algunas distribuciones que son iguales de instalar, iguales de fáciles de instalar que Windows o que Mac? Bueno, el costo verdadero viene a la hora de utilizar el sistema operativo. Si tú eres una persona que realmente ocupa su sistema operativo para cosas muy básicas, no vas a notar muchísimo la diferencia. Pero si eres un profesionista que se dedica ampliamente a utilizar su equipo de cómputo, por ejemplo para editar videos, para editar imágenes, para hacer modelado 3D, para programar, para muchísimas cosas, Linux es un entorno un poco más tardado de configurar en algunos aspectos. Para el aspecto de la programación es abismalmente superior a Windows y yo lo pondría en un tú por tú en ciertos aspectos con macOS. Considero que es un poco mejor lo que es el sistema operativo Linux, pero pues se van dando ahí como que un emparejamiento en algunos aspectos, ya que macOS igual está basado en Unix, por lo tanto tiene un sistema de archivos bastante similar, tiene una shell bastante similar y puedes ejecutar prácticamente todos los comandos de Linux en macOS. Puedes manejar todo por la terminal igualmente y puedes configurar muchísimas otras cosas. Sin embargo, es cierto que macOS es un sistema muchísimo más cerrado y que te permite modificar cosas muy pequeñitas del sistema operativo. Pero entonces, ¿dónde recae la mayor complejidad a la hora de trabajar con Linux? Bueno, cae en las muchísimas otras áreas que no son la programación. Por ejemplo, para el tema del gaming, es cierto que algunos juegos no funcionan del todo bien en Linux. La mayoría sí, sobre todo los que son de un solo jugador o que están ya verificados, por ejemplo, por Steam con Proton, que bueno, ya puedes descargar, instalar y simplemente jugar. Pero hay otros, por ejemplo, que son juegos directamente de Microsoft o los juegos AAA, como por ejemplo PUBG, League of Legends o algunos otros juegos como Fortnite, que tienen anti-cheats que son bastante invasivos a nivel de kernel. Por lo tanto, estos anti-cheats no tienen tanto control o tanto acceso al kernel de Linux y por lo tanto no funcionan directamente en sistemas operativos basados en Linux. ¿Puedes hacerlos funcionar? Claro que sí, pero es un proceso abismalmente más tardado y que te va a consumir muchísimo tiempo en comparación si lo instalas en Linux o en en Windows o en macOS. Ahora bien, otro aspecto importante es para aquellas personas que se dedican a la creación de contenido. Es verdad que puedes editar videos con DaVinci Resolve o otros editores de video en Linux, pero también tenemos que ser claros y honestos. Por ejemplo, para DaVinci Resolve no funciona tan bien el encoder, es decir, el MP4 no funciona tan bien. Ese encoder que maneja Linux es un poco distinto que el que maneja DaVinci, por lo tanto tienes que pasar por un proceso de convertir el video a un formato que se acepte DaVinci Resolve y ese formato de video es muchísimo más pesado que lo que podrías grabar en un punto .mov, en un punto .mkv, en un punto .mp4. Implica un esfuerzo extra y eso es en donde se cobra Linux contigo. Linux se está cobrando en ti esfuerzo y tiempo, que son cosas también bastante valiosas que no deberías de subestimar. Tu tiempo vale y vale mucho, pero el valor que tú le des a tu tiempo libre va a depender mucho de ti. Es un valor muy subjetivo. Por lo tanto, el costo verdadero de Linux se lo vas a poner tú. El tiempo libre que tú tengas vas a ponerle un precio, no monetario, pero sí a lo mejor mental o emocional, de qué tanto le quieres invertir realmente tú a trabajar en un sistema operativo, que puede ser mucho más complicado en algunos aspectos que en otros para ciertas tareas. Eso ya lo vimos, por ejemplo, para el tema de gaming. Para juegos muy específicos, AAA, en los que no funciona, para otros funciona perfectamente. Por lo menos para el 90% de mi biblioteca de Steam funciona perfectamente. Para los que no funciona es para Warzone y para PUBG. Para esos son los únicos juegos que no funciona Linux y es la única razón por la que todavía conservo una pequeña partición con Windows.
Para edición de video también está claro que algunas herramientas son mucho más optimizadas para sistemas operativos específicos. Y sabemos, por ejemplo, que las personas que comúnmente se dedican a la creación de contenido suelen optar en algunas ocasiones por los dispositivos de Mac o de Apple, porque estos tienen excelentes optimizaciones y excelentes prestaciones para la hora de editar y exportar videos. Son muy fáciles, tienen una interfaz demasiado sencilla y que podríamos decir que inclusive es para dummies. No tienes que pensar mucho, simplemente prendes la computadora y te pones a trabajar. Caso contrario con Linux, que sí tienes que invertirle bastante de tu tiempo. Además, también tenemos que ver otro aspecto, la estabilidad del sistema operativo y qué tanto tienes que hacer tú para solucionar un error. Por ejemplo, la mayoría de usuarios de Windows, cuando pasó lo de CrowdStrike, es Falcon, que se cayó prácticamente medio mundo porque hubo un error con la empresa de ciberseguridad, pues bueno, la mayoría de personas ni siquiera tuvieron que arreglarlo manualmente, llamaron a un técnico, vino o en su empresa fue, les arregló y demás. Para esas personas, pues a lo mejor podría ser un shock mental bastante fuerte tener que ahora tratar de configurar Linux o de enfrentarse a los problemas que podrían tener en Linux por primera vez. Puede ser bastante frustrante y bastante estresante. Para esas personas podría no valer la pena ese esfuerzo, podría no valer el costo con el beneficio de tratar de hacer esas mismas cosas en Linux que en Windows. Vemos que tenemos muchísimas ventajas en Linux, por ejemplo, mejor manejo de la memoria, no vas a consumir tanta RAM, por ejemplo, el consumo de energía es mejor, el audio es mejor, la privacidad es mejor, que es un factor muy importante, y para el tema de la programación es mejor. Pero recordemos, no todas las personas se dedican a programar, no todas las personas son aficionados de la tecnología y para esas personas puede que no sea tan valioso o puede que no valga tanto la pena invertir su tiempo en Linux. Yo creo personalmente que es una inversión saludable para que tú mejores tu capacidad de entendimiento de lo que te rodea. Por ejemplo, si tratas de comprender un poco mejor las leyes de la física, vas a entender, por ejemplo, por qué el cielo es azul, por qué llueve, por qué las gotas de lluvia tienen la forma que son, por qué el arco iris es así. Son preguntas bastante vagas que estoy proponiendo ahorita mismo, pero que es interesante conocerlas y también es culturalmente bueno que tú sepas cómo funciona el mundo a tu alrededor. Es por eso que prácticamente toda tu vida escolar se la pasan repitiéndote lo mismo de cómo funciona el mundo que te rodea. Y pues sería contraproducente o irónico que no hagas lo mismo con una herramienta que ocupas todos los días, que no veas cómo funciona tu equipo de cómputo. Lo veo más como una inversión de aprendizaje que vale la pena sí o sí que tú realices para que tengas un mejor conocimiento y entendimiento de cómo funcionan los sistemas operativos, cómo funcionan las redes, cómo funciona en general la computación y que así puedas tomar decisiones con una mejor conciencia, que puedas tomar decisiones enfocadas en tus necesidades y que puedas satisfacer correctamente estas. Porque a lo mejor tú necesitas un sistema operativo Windows, pero por capricho o por desconocimiento terminas gastándote $2,000 en una computadora Mac, cuando una computadora de por ejemplo $500 te valía perfectamente la pena. Entonces pues ese desconocimiento puede traerte muchísimas consecuencias, algunas veces económicas, algunas veces de tiempo. Simplemente es una pequeña recomendación que lo veas más que nada, más que como un gasto de tiempo, lo veas como una inversión de tu tiempo para tu aprendizaje y tu crecimiento personal. Pero es cierto y cabe aclararlo que Linux no es completamente gratis. Linux se va a cobrar con desvelos, se va a cobrar con problemas en el kernel, se va a cobrar con incompatibilidad de programas, se va a cobrar prácticamente con tu tiempo y con tu esfuerzo. Pero de la misma forma te va a retribuir a ti con aprendizaje, con verdadera satisfacción, te va a retribuir con un mejor entendimiento de la computación en general y con mayor privacidad y seguridad. Por ejemplo, cuando vimos, recitando otra vez el temita que ocurrió con Windows y con CrowdStrike, pues prácticamente si la mayoría de los sistemas de aerolíneas hubieran estado en Linux, no se hubiera paralizado el mundo en ese aspecto. Y en algunos sistemas, por ejemplo, hospitalarios, igual manejaban Windows, prácticamente se cayó el sistema hospitalario en algunos lugares del mundo, cosa que se hubiera podido evitar con un sistema un poco más personalizado como Linux. Para ese tipo de cosas, pues bueno, vemos que hay ciertos beneficios con respecto a otros sistemas operativos, pero siempre tienes que tener en mente que cambiarte a Linux va a implicar ahorro económico, pero va a implicar que aumentes el uso de tu tiempo para resolver errores, leer documentación y aprender muchísimo más. Esas son todas las opiniones que yo tengo para darte en este pequeño video. Nos vemos en un siguiente video y por favor me gustaría leerte en la caja de los comentarios cuál es tu opinión respecto a cuál es el costo de Linux.
¿Crees que vale la pena realmente utilizar sistemas operativos Linux? Te leo en los comentarios, por favor, siempre los comentarios con todo el respeto del mundo y nos vemos en un siguiente video. Hasta pronto.